Este es un video del canal Ministerios, Integridad y Sabiduría. Lo comento porque no sé cómo será el tema de los derechos y esas cosas. Pero bien, voy a reproducir este video. Ustedes me confirman si es que no se escucha el audio. Libre albedrío, eso es una frase que ha dado mucha agua de beber a mucha gente, a muchos teólogos por muchos años. La mayoría de la gente, la mayoría de la población entiende que el ser humano tiene libre albedrío. En otras palabras, él tiene libertad para hacer lo bueno y lo malo. Él tiene libertad para poder escoger a Dios o rechazar a Dios en el momento de elegir, ¿verdad?, su salvación o no. Bien, desde ahí ya tengo algo que comentar, ¿no? El video se trata sobre el libre albedrío. Y aquí el pastor Miguel Núñez ya empieza a dar su definición del libre albedrío. Él dice que el libre albedrío es que el ser humano tiene la capacidad de hacer el bien o hacer el mal, de escoger a Dios o rechazar a Dios. Y ese ya es solamente cierta parte del libre albedrío. No es todo lo que implica el libre albedrío. Eh, Como arminianos, nosotros estamos de acuerdo en que el ser humano, después de la caída, ha perdido esta capacidad de elegir a Dios por sí solo, pero eso no implica que no tenga libre albedrío. A mí me gusta definirlo desde el concepto de lo que es libertad libertaria, que quiere decir que uno es la causa de sus propias decisiones. Esas decisiones no están causadas por otra cosa, no están determinadas por otra cosa. Es uno mismo es la causa de sus decisiones. Entonces, todos los seres humanos tenemos, tenemos libre albedrío, seguimos teniendo libre albedrío porque todavía podemos elegir. Yo he comentado, por lo menos podemos elegir entre qué dos pecados cometer. Entonces, desde ahí, la definición, si es que el libre albedrío se define solamente en el tema de la salvación, es como bastante limitado el concepto de libre albedrío, ¿no? Salvación. Sin embargo, nosotros entendemos, junto con el resto de los teólogos de la Reforma, que hubo una pareja que tuvo libre albedrío y fue Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados por Dios a imagen y semejanza suya. Dios tiene libre albedrío, ellos tuvieron libre albedrío. Lamentablemente, ellos no mantuvieron la libertad de su albedrío, la voluntad o la libertad de su voluntad, sino que ellos pecaron. Al momento de pecar, adquirieron una naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora, entonces, esclavizó su voluntad. La esclavizó de tal manera que el hombre caído que no conoce a Cristo, en esencia, sus opciones son pecar o pecar. Su naturaleza carnal, pecadora, lo inclina continuamente en la dirección de su pecado. Pero por otro lado, nosotros tenemos un grupo de teólogos que entiende que al día de hoy el hombre tiene libre albedrío. Y eso Ya. Todo lo que él explicó, ¿no? Después de la caída, que Adán y Eva perdieron toda esta libertad, el libre albedrío, hasta ahí estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Lo que yo no sé es lo que ahora va a decir, es que hay un grupo de teólogos que no están de acuerdo con esto. Pero como comenté, por lo menos el arminianismo y el calvinismo estamos de acuerdo en esto, ¿no? De que el ser humano no tiene libertad para escoger a Dios. Entonces dice aquí que hay algún grupo de teólogos que piensan que el ser humano puede todavía elegir a Dios, solo que sean es lo que establece pelagianos, la ¿no? diferencia entre el calvinismo y el armenianismo. El armenianismo, aquellos que siguen la teología de Arminio, que mencionamos de hecho en un podcast anterior, ellos entienden que la libertad, la voluntad quedó afectada, pero no esclavizada. Ya, este es el error, que ya lo he corregido algunas veces, lo he corregido de otro video del pastor Miguel Núñez, lo corregí cuando alguna vez lo mencionó incluso el pastor Will Graham, lo corregí incluso de un video que se cita a John MacArthur diciendo esto, pero ese es el problema, eso no es verdad. Lo que está diciendo aquí el pastor Miguel Núñez es que en el arminianismo se cree que la voluntad del ser humano quedó solo afectada, pero no totalmente depravada, es lo que está diciendo. Y es lo que he dicho, eso no es así. En el arminianismo sí se cree que la voluntad del ser humano está totalmente
depravada, no solamente enferma o solo afectada. Eso sería lo que se conoce como semipelagianismo o pelagianismo, pero el arminianismo no es pelagianismo ni semipelagianismo. Entonces, lastimosamente se siguen compartiendo este tipo de videos, pero eso no es verdad, eso no es lo que cree el arminianismo. Nosotros insistimos en que la voluntad quedó esclavizada, no porque es nuestra idea, sino porque es la enseñanza de la Biblia. La Biblia tiene múltiples pasajes que nos deja ver que el hombre no puede hacer lo que él muchas veces incluso quiere hacer, para usar el lenguaje del apóstol Pablo en Romanos 7, cuando Pablo dice: yo no me entiendo a mí mismo, porque queriendo hacer el bien termina no haciéndolo. Pero más adelante explica por qué. Porque aun cuando él quiere hacerlo, él quiere, pero el hacerlo, el poder de hacerlo, la habilidad de hacerlo, no estaba en él. Con razón, Cristo dice: al que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. Bueno, si Cristo está diciendo al que el Hijo del Hombre hace libre, implícito está que no lo era. Y que entonces cuando él lleva a cabo esa libertad, es cuando el hombre queda verdaderamente libre. Pero si hay un texto que puede de una vez y para siempre, o debería como resolver este dilema, es 2 Timoteo 2, 25 y 26, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que trate con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen, escucha ahora con atención, para que escapen del lazo del diablo que lo tiene cautivos para hacer su voluntad. Escuchaste, que lo tiene cautivos para que hagan su voluntad. Es que hasta ahí estamos de acuerdo, el pastor Miguel Núñez, hasta ahí el arminianismo piensa lo mismo. Ese es el problema, que lo que él está diciendo, que es dando a entender que en el arminianismo no se cree en eso. En el arminianismo también creemos que se necesita de la gracia de Dios, se necesita que el Hijo de Dios nos libere, se necesita que Dios, por medio de su Espíritu, nos conceda el arrepentimiento. Entonces, esa no es la diferencia. La diferencia está en que nosotros creemos que esa gracia de Dios, esa obra de Dios, de Jesús o del Espíritu, es resistible. Esa es la diferencia, que el ser humano puede resistirse a eso. Y pero por eso creemos que esa gracia está disponible para todos los seres humanos, pero el ser humano puede resistirse. Esa es en sí la diferencia. No el creer en una depravación parcial o creer que el ser humano todavía puede elegir a creer en Dios. Dice señor Robot 7, ¿cómo definiría usted el libre albedrío? Lo hice hace un momento, ¿no? Con base en en la libertad libertaria, la definición es que el ser humano, que las decisiones que toma el ser humano están causadas por el ser humano y que no están determinadas por nada externo, que es el ser humano la causa de sus propias decisiones. Y claro, estas decisiones tienen que estar también de acuerdo a su naturaleza. Entonces tampoco se trata de que si soy libre, yo quiero volar, mi naturaleza no me permite volar, entonces ya no soy libre. No, se trata de que son decisiones con base en mi naturaleza. Entonces desde ahí también podemos entender el tema de la depravación total. Si en mi naturaleza estoy depravado y hay ciertas cosas que no puedo hacer, como creer en Jesús, por ejemplo, no lo puedo hacer, pero sigo teniendo libertad para tomar otro tipo de decisiones, entonces sigo siendo libre. Esa sería la definición, ¿no? Eh, sí. Isaac dice: ¿algún libro para conocer las bases del arminianismo? Bueno, hay muchos. Yo recomendaría el libro de Mildred, esta autora Mildred Banks Winkop, Bases teológicas de Arminio y Wesley, por ejemplo, o los libros del autor Roger Olson, Mitos y verdades del arminianismo, por ejemplo. Y hay algunos, ¿no? Claro, y no se diga leer al propio Arminio, ¿no? O Wesley también, de primera mano. Bueno, sigamos con el video del pastor Miguel Núñez. Finalmente, Jonathan Edwards decía: si por libre albedrío tú puedes entender que el hombre tiene la libertad siempre de escoger en la dirección de su mayor impulso o inclinación, yo creo en el libre albedrío. El problema está que su mayor inclinación e impulso siempre es la maldad, lo malo, el pecado.
Entonces, en ese sentido, no es libre. Yo creo que eso nos puede ayudar a entender de qué manera podemos ponernos de acuerdo en lo que es el libre albedrío. Es la libertad que el hombre tiene de poder elegir, pero él siempre elige en la dirección del pecado y por tanto su voluntad no está libre, está atada al pecado. Creo que ahí se acaba el video. Si desea seguir Sí, 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 sí. Entonces, lo que dijo al final es precisamente lo que se conoce como el libre albedrío compatibilista. Es una forma en que el calvinismo trata de relacionar lo que es el libre albedrío, la responsabilidad del ser humano, con un Dios que de alguna forma está, de alguna forma determina todo. Entonces, la forma de relacionar esto es lo que se conoce como el libre albedrío compatibilista. Y es lo que el pastor Miguel Núñez dijo al final, de Jonathan Edwards, o como Sproul también lo define, que el libre albedrío es que el ser humano hace lo que es su mayor deseo, su mayor deseo. Entonces, hace las cosas, peca porque es su propio deseo, entonces de esa forma es responsable. Pero el tema ahí es que no es tan simple, porque de alguna forma lo que dan a entender los teólogos que hablan de este compatibilismo es que, claro, el ser humano hace las cosas porque es su mayor deseo, pero no está tan disponible la opción contraria. Entonces, hace algo porque es su deseo y eso tiene que hacerlo, pero no quiere decir eso que las otras opciones estén disponibles. Entonces, si ya no están disponibles las otras opciones, pues no es tan libre el asunto. Ahí eso ya nos lleva a otro tipo de discusiones y es quién le da el mayor deseo al ser humano para que actúe de acuerdo a ese deseo, de dónde obtuvo ese deseo. Y si seguimos pensando un poco en esto, nos lleva a temas más deterministas desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, eso con respecto al tema del libre albedrío y los errores que se tiene cuando se quiere juzgar al arminianismo, enseñando que el arminianismo cree en una depravación parcial, y eso no es así. La depravación en el arminianismo también es una depravación total. No es esa la diferencia entre calvinismo y arminianismo. Quería comentar un poco sobre estos temas, precisamente porque mi objetivo, más que atacar al calvinismo, mi objetivo siempre es informar sobre el arminianismo, para que se tenga los conceptos claros de lo que es el arminianismo, ¿no?